Buenas noches o días para todos. Mi nombre es Juan Camilo Rojas Tauta. Hago parte de este grupo, el cual está conformado por Michael Velázquez y John Alexander Sánchez. Eh, en este tema escogimos el tema de cultivo del maíz con la plaga Frugiperta, Spoktera frugiperta, la cual mal conocida como gusano cogollero, donde podemos identificar la plaga, el cual se le denomina como gusano cogollero o Spoktera frugiperta, la cual es una plaga significativa en el cultivo principal que es el maíz. Esta larva se alimenta principalmente del cogollo, de las hojas nuevas o de las hojas iniciales, causando daños o afectaciones directamente a la producción. Los síntomas más característicos son la perforación de hojas jóvenes, excrementos oscuros en el cogollo, destrucción de puntos de crecimiento y reducción del vigor de las plantas. Esto afecta a largo plazo ya que atrasa eh, el desarrollo vegetativo de la plantación. ¿Sí? El ciclo biológico de la Spoktera, eh, ella tarda aproximadamente entre 30 a 40 días su ciclo biológico, el cual empieza desde los huevecillos, los cuales eclosionan entre el tercer y el quinto día, donde ellos, convertidos ya en larvas, eclosionan y se empiezan a comer entre ellos hasta poder solamente quedar una sola larva por planta, la cual empieza a comer todo el material vegetal fresco y joven donde se acumulan mayormente los azúcares, que es el cogollo del maíz. Ahí en ese estado larval dura entre 14 a 22 días. De allí desciende y en el subsuelo, en el suelo, se convierte en pupa, donde dura entre 7 a 13 días, donde él, ya convertido en adulto, eclosiona o sale y puede llegar a durar entre 10 a 12 días en este estado. eh, Pueden llegar a llegar a poner 1000 huevecillos durante su etapa adulta, la cual es significativa ya que pone cierta cantidad de huevecillos por planta. Entonces pues puede abarcar bastante de terreno en un cultivo. Cordial saludo, mi nombre es John Alexander Barrantes. Pues voy a explicar un poco sobre el control cultural. Estas prácticas son más que todo manejos que le pueden dar sin aplicación de insumos ni controladores biológicos. Son prácticas que pueden realizar como la rotación de cultivos, la fecha de siembra. La fecha de siembra se recomienda pues hacerla pues esta plaga de Spotera le favorece las lluvias, o sea que después que caen las lluvias es más favorable para que aparezca esta plaga, pues se recomienda sembrarla en tiempo no tan lluvioso y realizar buenos drenajes. También se hace una práctica cultural como la destrucción de las larvas, la rotación de cultivos. En el control biológico podemos encontrar algunos controladores como son parasitoides, depredadores o entomopatógenos, en el cual uno que me interesó bastante fue el Telenomus rudos, que es de la familia de los Hymenoptera. Es una especie holometáula, es decir, que tiene sus cuatro etapas, sus cuatro estados fenológicos que pasa por huevo, larva, eh, pupa y adulto. Esta
Telenomus eh, pone sus huevos dentro de los huevos de Spodoptera, haciendo su ciclo de larva dentro del huevo y hace su estado de pupa dentro del huevo, ya eclosiona en estado adulto. Este parasitoide de huevo se aplica en etapas vegetativas del maíz, principalmente en la etapa B2, cuando la planta tiene entre 2 y 3 hojas. El ciclo biológico es que la hembra deposita sus huevos dentro del el huevecillo de la larva, ahí hace su ciclo biológico, ataca principalmente es los huevos. Resistencia de plantas e insectos. Hay unas variedades tolerantes y es que resulta que por todo el tema de mejoramiento genético, ingeniería genética en este momento, se han desarrollado variedades de maíz con más resistencia natural a este gusano cogollero. ¿Qué pasa? Que estas variedades presentan características morfológicas y bioquímicas que dificultan el ataque del gusano. Por ejemplo, ¿qué mecanismos de resistencia tiene? Primero, antibiosis, que son compuestos secundarios que afectan el desarrollo larval. Antixenosis, que hacen que la planta sea menos atractiva para el gusano. Algo así como que su olor o no le gusta, sí, algo muy similar a eso. Y también tienen una tolerancia más alta. ¿Qué pasa? Que son capaces de compensar el daño que se le hace a través de la mordida, a través del rompimiento de sus paredes vegetales y hace que la pérdida de rendimiento sea mucho menor, ¿sí? Entonces, por otra parte, la selección varietal. En este caso, recomendamos que se consulte con instituciones locales para ver cuáles son las variedades que se adaptan mejor a este lugar. Estamos hablando del meta en Colombia y hay que hacer ensayos de campo para determinar cuál es la combinación que resiste más y qué estrategias ayudan también a la eficacia del manejo integrado, ¿no? Por otra parte, la ecología química. En este caso, hablamos de que para el gusano cogollero se pueden, por medio de feromonas sexuales, atraer a las hembras, perdón, atraer a los machos, y estas señales químicas se pueden usar para trampas de monitoreo y detectar cuál es la población, qué relación hay de población entre machos y hembras, si hay más machos que hembras, claramente querrá decir entonces que se está reproduciendo mucho más. Y también para determinar cuál es el momento óptimo de intervención en el proceso o en el ciclo de esta plaga. Volátiles de plantas, y es que particularmente las plantas liberan unos compuestos al aire que atraen enemigos naturales de la plaga, activando un sistema como que es conocido como un sistema de socorro, una llamada de socorro que la planta emite para que algunas depredadores o parasitoides de esta plaga lleguen y contribuyen con diezmar la población. La confusión sexual. Esto es otra táctica que me pareció a mí muy curiosa y es que se aplican feromonas sintéticas y se satura el aire dentro del lote. ¿Para qué? Para que los machos no puedan localizar fácil las hembras. O sea, hagan de cuenta que el macho localiza a la hembra por la feromona que ella bota y la huele en un lugar específico. Si se llena o se colmata ese lugar con esa feromona sintética, él estará oliendo por todas partes y no podrá llegar fácilmente a la hembra. O sea, básicamente es como que se confunde, ¿sí? Ahora hablamos de ingeniería genética. Esto es una de las cosas que más particulares me parece porque estoy un poco en contra de algunas cosas. Entiendo que funciona, ¿sí? La ingeniería genética se creó para modificar cosas en el ADN e incluir otras que lo vuelvan más resistentes. Sin embargo, esto también es contraproducente porque esteriliza la producción de la misma semilla. Sin embargo, bueno, la ingeniería genética incorpora genes de Bacillus, que fue uno de los controladores que yo hablé hace un momento, que es una bacteria entomopatógena, incorpora una de esas proteínas al gen de este maíz. ¿Qué es lo que pasa cuando ingresa este gen? Y es que teniendo ese Bacillus, su resistencia es mucho mayor, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas entonces? Primero que hay una protección continua durante todo el ciclo porque haciendo parte de su genética no es algo que se muestre un momento y después, no, es algo que
está consigo dentro de su genética, ¿no? Dentro, pues, de su genética, ¿no? Reducción de aplicaciones químicas, se reduce las aplicaciones químicas porque ya está dentro de esa proteína insecticida dentro del maíz. También hay un menor impacto ambiental y que particularmente hay una especificidad contra plagas de objetivo. En este caso, la especificidad es contra el gusano cogollero, ¿no? Y importante que dentro del lote hayan unas zonas de refugio, entre 5 al 20% del maíz, que no sea transgénico para preservar la eficacia de esta tecnología a largo plazo, ¿no? Y también para reducir resistencias. Esto también me pareció muy particular y es la técnica del insecto estéril. Y es que a través de la cría masiva de millones de individuos en biofábricas, particularmente, se crean estas condiciones controladas de temperatura que es entre 25 y 28 grados, humedad y alimentación. Entonces, ¿qué pasa? Luego de que estamos cultivando estos insectos, esta plaga, son, o lo que se hace es que se expone esta plaga a radiación gamma o rayos X, que lo que causa es esterilidad en los individuos sin afectar la capacidad de apareamiento de los machos. ¿Qué quiere decir? Que los vuelve estériles, pero aún así siguen teniendo su capacidad de reproducirse o de querer reproducirse, ¿no? Más bien son sexuales, pero no son reproductores. Luego se liberan estos millones ya esterilizados, que lo que hacen es que en campo compiten contra los otros machos silvestres por las hembras, en muchos casos ganando y no produciendo ningún tipo de descendencia porque son estériles. Entonces, los apareamientos con machos no son descendencias viables y lo que reduce gradualmente la población. Esta técnica ha demostrado éxito en otros lepidópteros y en este momento está en desarrollo experimental para el gusano cogollero, pero sin embargo ofrece una alternativa sin un impacto ambiental negativo. Ahora y por último, el control químico selectivo. Primero, hay que monitorear umbrales. Hay que aplicar insecticidas solo cuando se supera el umbral de selección económica, que es de 10 a 15% de las plantas con daño fresco en estudios vegetativos tempranos. Claramente, antes de tener una determinación así, se debe hacer un monitoreo de las plantas para determinar eso, ¿no? Si digamos, entre 1000 plantas, el 15%, 150, estaban con daños frescos, quiere decir que en ese momento hay que hacer un control químico selectivo porque se está saliendo de las manos. Ahora, priorizar ingredientes activos con menor impacto sobre fauna benéfica, como por ejemplo espinosad, el cloraniliprol o la emamectina. El momento de aplicación es importante. Es que es en las primeras etapas larvales cuando es más vulnerable la plaga. Teniendo en cuenta eso, y sobre todo en el atardecer cuando las larvas están más activas, este es el momento de aplicación más importante. Digamos que es como el punto de inflexión en el hecho de que en ese momento es que se puede generar un control más fuerte, más eficiente. Y también que se debe hacer una rotación de ingredientes, ¿sí? Hay que alternar los productos. ¿Por qué? Porque si siempre se usa el mismo, esto generará resistencia. Yo hablaba hace unos días con el tutor de manejo integrado de plagas en nuestra práctica y particularmente él decía que en un 100% de individuos dentro de un cultivo, aproximadamente el 5% ya genéticamente ha evolucionado para ser resistente a ese ingrediente activo. ¿Qué quiere decir? Que el ingrediente activo al otro 95 pues los mata, ¿no? Pero ese 5% que es poco, pero que no ha muerto, va a pasar esa descendencia de ADN, ¿no? Entonces, por esa misma razón es que se debe modificar o alternar dentro de y hacer rotación de cultivos. Muchas gracias, este es nuestro grupo, esta es nuestra exposición. Les agradezco, mi nombre es Michael Velázquez, fui el encargado para este trabajo, para ser quien hable, lo determinamos porque no vimos la necesidad de, de que todos hablaran, ¿no? Muchísimas gracias y un abrazo.